Hola, nosotros somos del Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya, de la carrera Ingeniería Química. La materia es Control Estadístico de Procesos y vamos a presentar el tema histograma. El equipo está integrado por las alumnas Cintia Mondragón Palacios, Inés Andrea Jiménez Caballero, Lucero Marlene Cepeda López. Yesenia Geraldine Martínez Ramírez. Nuestra docente es Paloma Teresita Gutiérrez Rosa. ¿Qué es un histograma? Un histograma es la representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Sirve para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua. Este facilita una representación en la que puede apreciarse si las medidas tienden a estar centradas o a dispersarse. Composición del histograma. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, como ya se mencionó, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un suceso. Por ejemplo, si queremos agrupar a un colectivo en función de la edad, la frecuencia sería el número de individuos que tienen, por ejemplo, entre 18 y 20 años. Habría 10 individuos. En un histograma, el eje de las X o abscisas consiste del rango en el cual se encuentran los datos. Ahora, las bases de los rectángulos consisten de los intervalos en los cuales agrupamos dichos datos. Por otro lado, en el eje de las Y u ordenadas tenemos más opciones. Dependiendo de estas opciones es el tipo de histograma que tenemos. Los dos tipos principales de histograma son el histograma de frecuencias absolutas, que representa la frecuencia absoluta mediante la altura de las barras, el histograma de frecuencias relativas, que representa la frecuencia relativa mediante la altura de las barras. En otras palabras, el eje vertical o Y se representan las frecuencias y en el eje horizontal o X se representan los valores de las variables, normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. En un histograma, los datos se muestran en una serie de rectángulos de igual ancho y altura variable. El ancho representa un intervalo dentro del rango de los datos, mientras que la altura representa la cantidad de veces que aparece un valor dentro de ese intervalo. El patrón de alturas variables muestra la distribución de valores de datos. El histograma es entonces un gráfico que permite mostrar cómo se distribuyen los datos de una muestra estadística o de una población. Como objetivo es interpretar las variaciones de los datos y con ello ofrecer una mejor visión de la información proporcionada. Esto para poder interpretar datos adecuadamente y con ello identificar las causas del problema. La utilidad del histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar. Esto para analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. Es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa y comprendida. Nos proporciona, mediante el estudio de la distribución de los datos, un excelente punto de partida para formular hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. También nos permite la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el mismo. Y por último, nos ayuda a determinar si el proceso satisface los requisitos del cliente, así como también nos hace
posible determinar si ha habido cambios en un proceso. Interpretación. El resultado del análisis que se produce al interpretar el histograma es una teoría sobre el funcionamiento del proceso o sobre la causa del problema que está investigando. Por lo tanto, siempre es necesario confirmar o rechazar obteniendo datos que corroboren las conclusiones obtenidas. Para el ejemplo de referencia, como podemos observar en la pantalla, se observa que se ha trazado una línea adicional, que es el límite de las especificaciones. En este caso, la especificación planteada fue que la respuesta del proceso se diera en un plazo no superior a 60 días. Observando el histograma, se aprecia que cierto número de observaciones a la derecha de la línea y sombras más oscuras no han cumplido este objetivo. Un análisis más detenido del histograma anterior nos lleva a concluir que el proceso no posee la estabilidad deseable, ya que los histogramas que reflejan procesos estables son más elevados en el centro y declinan simétricamente hacia ambos lados. Aquí no parece darse esta condición, existiendo una cierta asimetría provocada por los datos fuera del límite, pero aunque los datos fueran más estables, podemos colegir que parte de ellos rebasaron la especificación. Así, en este caso, los esfuerzos deberían dirigirse hacia un doble objetivo, que es reducir la dispersión y conseguir desplazar el histograma hacia la izquierda, de manera que aún los datos extremos estuvieran dentro del límite especificado, que es el objetivo en este caso. En este segundo ejemplo, el histograma de la figura A muestra un proceso capaz, ya que sus valores no rebasan el límite de la especificación. Además, existe un amplio espacio para la dispersión de los datos. Por el contrario, en el histograma de la figura B, representa un proceso no capaz. Bueno, para construir un histograma, nos pasamos primero una tabla de frecuencias de datos agrupados y a partir de ahí seguimos los siguientes pasos. Como ya mencionaron, en el eje de las X colocamos los límites de la clase. Opcionalmente pueden colocar las marcas de la clase. En el eje Y colocamos las frecuencias y se suelen tomar la frecuencia absoluta, pero también pueden trabajar con la frecuencia relativa o con la frecuencia. Como paso 3, dibujamos las barras de cada clase, teniendo en cuenta la altura de la barra que es igual a la frecuencia. En nuestro primer ejemplo, nos dice, se registran los tiempos de las llamadas recibidas de un call center y se obtiene en la siguiente tabla de frecuencias con datos agrupados, y de a partir de aquí construimos el histograma. Como pueden observar, en nuestra tabla las columnas dicen tiempo de llamadas, clase, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y frecuencia porcentual. Siguiente, por favor. Con esta tabla anteriormente mencionada, construimos nuestro histograma, teniendo en el eje de las X la frecuencia absoluta, y en el que va de 0 a 14, y en el eje de las Y de X de 0 a 40. El tiempo es la primera columna de la tabla anterior, y la frecuencia absoluta es la columna amarilla de la tabla anterior también. A partir de ello, de este histograma, siguiente por favor, construimos nuestras gráficas de polígono y de ojiva. En la gráfica de polígono, es un gráfico que se forma uniendo los puntos medios de la parte superior de las barras mediante segmentos de la recta. Es de mucha utilidad, ya que cuando se representa una de las series es una gráfica. Y se trazan tomando en cuenta las gráficas de clase de cada barra. En el de ojivas, en la gráfica de ojiva,
Esta se asocia a la distribución de la frecuencia acumulada y nos permite ver cuántos datos u observaciones se encuentran por encima por encima o por debajo de determinado valor. Se traza tomando en cuenta los límites superiores de cada clase o intervalos, es decir, tomando el extremo derecho de la parte superior de cada barra, como se puede mostrar. Dibujar una ojiva es similar a dibujar un polígono de frecuencias, con la diferencia de que polígono es en la parte central y ojivas es en la parte derecha, como mencionamos. A partir del histograma anterior construimos estas gráficas. Siguiente, por favor. Bueno, y a continuación les daremos el ejercicio que escogimos. En nuestro ejemplo dice, se registra el peso de los tomates producidos en una hacienda usando una tabla de frecuencia. Con esta tabla construimos el histograma. Como ya lo mencionamos anteriormente, y como mis compañeras también lo mencionaron, de aquí nacen las gráficas de polígono y de ojiva con esta tabla. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar con nosotros y les daremos las respuestas correctas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí mencionamos nuestra biografía, en donde pueden consultar cualquier duda que tengan, aparte de nosotras, o por si quieren checarlo más. Y bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias por su atención y aquí estaremos por cualquier duda, estaremos al pendiente y muchas gracias.